Fui humillada por mi amiga y me vengué casándome con un billonario. Sí, así como lo oyen. Nunca imaginé que la vida me daría una oportunidad tan grande de revancha, y menos después de todo lo que tuve que soportar. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo, tras ser menospreciada y humillada por alguien a quien consideraba mi amiga, terminé encontrando el amor en los brazos de un hombre poderoso y generoso. Todo comenzó cuando mi amiga de la infancia, Sofía, comenzó a cambiar conmigo. Desde pequeñas habíamos sido inseparables, pero con el tiempo las cosas empezaron a ser distintas. A Sofía siempre le importó más la apariencia, el dinero y la gente importante. Cuando mi familia atravesó problemas económicos y tuvimos que mudarnos a un barrio más modesto, ella empezó a mirarme con desprecio, como si de repente yo ya no fuera lo suficientemente buena para estar a su lado. Recuerdo una ocasión en particular en la que Sofía organizó una fiesta elegante e invitó a todos nuestros amigos en común, excepto a mí. Al principio pensé que tal vez había olvidado invitarme, pero después me di cuenta de que su desprecio era intencional. Fue doloroso darme cuenta de que una persona a quien consideraba mi hermana me estaba dejando de lado por mi situación económica, pero aún no podía imaginar lo lejos que ella llegaría para hacerme sentir menos. Una tarde decidí enfrentarla. Le pregunté directamente por qué me trataba de esa forma, pero ella se limitó a reírse y a decirme que yo no encajaba en su nuevo círculo de amistades. Según ella, no tenía sentido que siguiera intentando mantenerme cerca, cuando claramente mi lugar no era allí. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, pero decidí que no iba a dejar que su crueldad me definiera. Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene, porque, créeme, esto solo fue el comienzo. La vida tiene formas misteriosas de hacer justicia, y el destino ya tenía algo increíble reservado para mí. Después de aquel encuentro, decidí alejarme de Sofía y centrarme en mis propios sueños. Empecé a trabajar en una pequeña cafetería de la ciudad para ayudar en casa y poder costear mis estudios. Fueron tiempos duros, llenos de largas jornadas y poco descanso, pero tenía claro que no iba a dejar que el rechazo de Sofía me quitara la oportunidad de crecer. Mientras ella se rodeaba de lujos, yo me esforzaba por mejorar mi vida, paso a paso, con mucho esfuerzo. Un día, mientras servía mesas en la cafetería, entró un hombre que llamaba la atención de todos. Su elegancia y carisma eran innegables, y pronto descubrí que se trataba de Alejandro Ferrer, un exitoso empresario conocido en toda la ciudad. Sin querer, derramé un poco de café en su mesa por los nervios, pero él sonrió y me tranquilizó con amabilidad. Me dijo que era una verdadera sorpresa encontrar a alguien tan dedicada y trabajadora como yo. A partir de ese momento, comenzó a visitar la cafetería cada día. Con el tiempo, empezamos a hablar más, y me sorprendió lo fácil que era estar a su lado. Aunque al principio solo lo veía como un cliente, pronto entendí que había algo especial entre nosotros. Alejandro era atento y me hacía sentir valorada, algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Incluso me pidió que lo acompañara a eventos y cenas de negocios, y, aunque me intimidaba un poco el ambiente en el que se movía, me sentía a gusto con él. La noticia de que estaba saliendo con Alejandro no tardó en llegar a oídos de Sofía, quien se enteró de nuestra relación a través de redes sociales. Su reacción fue inmediata. Empezó a dejarme mensajes, suplicándome que la viera, que extrañaba nuestra amistad. Para ese momento, ya no era la misma Lucía insegura que solía aguantar sus desplantes, pero acepté verla, solo para escuchar qué tenía que decir. Sentía que debía confrontarla por última vez. Nos encontramos en un café, y Sofía trató de mostrarse arrepentida. Me dijo que no sabía lo que hacía, que había cambiado y que quería recuperar nuestra amistad. Pero yo sabía que su interés no era sincero. Su actitud solo confirmaba que ahora me veía diferente, ya que tenía algo que ella quería. Fue en ese momento cuando entendí que la vida realmente da vueltas. Y, si quieres saber cómo terminó esta historia, no olvides suscribirte al canal para enterarte del desenlace. Martes. Después de aquella reunión, me quedó claro que Sofía solo se acercaba por conveniencia. Quería aparentar ser mi amiga ahora que estaba saliendo con alguien como Alejandro, y era evidente que su interés estaba motivado por el estatus y el dinero. Decidí seguir adelante y concentrarme en mi relación con Alejandro, quien se había convertido en una persona muy especial en mi vida. Nos entendíamos a la perfección,
y cada día me demostraba que el amor sincero y desinteresado sí existía. Mientras mi vida empezaba a florecer junto a Alejandro, Sofía comenzó a enfrentar serios problemas económicos. La empresa de su familia, que siempre la había sostenido, sufrió grandes pérdidas y terminó en bancarrota. Ella, acostumbrada a una vida de lujos, se vio obligada a reducir sus gastos y, con el tiempo, empezó a perder a sus amistades. Fue en ese momento cuando volvió a buscarme, esta vez con una actitud más humilde y desesperada. Una noche recibí una llamada de Sofía. Entre lágrimas, me dijo que estaba pasando por una situación difícil, que no tenía dinero ni siquiera para alimentar a su hijo, quien apenas tenía unos meses. Al escucharla, sentí una mezcla de compasión y justicia. Recordé todos los momentos en los que ella me había despreciado, y no podía evitar pensar en cómo la vida nos había llevado a esta situación. Sin embargo, decidí ayudarla de alguna forma, pues no podía ignorar el dolor de un niño inocente. Le presté algo de dinero para que pudiera cubrir sus necesidades básicas. Alejandro me apoyó en esta decisión, aunque sabía perfectamente todo lo que Sofía me había hecho. Fue entonces cuando ella, llena de vergüenza y agradecimiento, confesó entre sollozos que nunca debió tratarme de esa manera, que lamentaba profundamente su comportamiento. Sentí que, de alguna manera, estaba logrando una venganza silenciosa. Verla reconocer sus errores y pedirme ayuda era una victoria que jamás esperé obtener. Si esta historia te ha intrigado, no olvides suscribirte al canal para seguir acompañándome en este camino. Aún queda mucho por contar sobre cómo la vida de Sofía cambió y cómo yo logré encontrar la verdadera felicidad junto a Alejandro. Después de aquel encuentro, mi vida junto a Alejandro solo mejoraba. Él era un hombre generoso, atento, y pronto nuestras salidas se convirtieron en algo mucho más profundo. Nos comprometimos, y el día de nuestra boda fue como un sueño. Sofía, enterada de nuestro compromiso, intentó acercarse nuevamente, esta vez como si realmente me considerara su mejor amiga. Sin embargo, yo sabía que sus intenciones no eran sinceras. Su vida continuaba en declive, mientras que la mía prosperaba junto a Alejandro. Con el tiempo, me enteré de que Sofía había tenido que mudarse a un pequeño apartamento en una zona menos privilegiada. Su situación financiera era complicada, y los pocos amigos que le quedaban comenzaron a alejarse. En una ocasión me pidió ayuda para conseguir un empleo, pues estaba desesperada por mantener a su hijo y no quería caer en una situación aún peor. A pesar de todo, me conmovió verla en ese estado y decidí darle una oportunidad, sabiendo que tenía el poder de ayudarla a salir adelante. La ayudé a conseguir un puesto en una de las empresas de Alejandro. Ella aceptó el trabajo con gratitud, pero, para su sorpresa, no fue en una posición cómoda o fácil. Alejandro, quien conocía toda nuestra historia, decidió ponerla en una posición en la que tendría que trabajar duro para ganar cada centavo sin privilegios ni favores. Al principio, Sofía se sintió humillada, pero sabía que no tenía otra opción. De repente, se encontraba en la misma posición en la que yo estuve hace años, esforzándose y trabajando con humildad. Mientras tanto, Alejandro y yo continuábamos construyendo nuestra vida juntos, rodeados de amor y respeto. Nos mudamos a una casa hermosa y comenzamos a planear una familia. La felicidad que sentía era indescriptible, y no podía evitar recordar aquellos días en los que Sofía me miraba con desdén. El destino la había puesto en una posición de vulnerabilidad, y ahora era yo quien tenía el control de la situación. Sin embargo, no sentía odio hacia ella, solo satisfacción por ver que cada quien recibía lo que merecía. Si quieres saber cómo terminó esta historia y cuál fue la última lección que la vida le dio a Sofía, no olvides suscribirte al canal. Te prometo que este final es algo que no te querrás perder. A medida que los días pasaban, Sofía se iba adaptando a su nueva realidad. Había perdido el brillo de superioridad y la arrogancia que antes la caracterizaban. Trabajaba de manera ardua y a veces veía en ella un cansancio que no era solo físico, sino también emocional. Aunque el tiempo y las dificultades parecían haberla cambiado, yo mantenía cierta distancia. Sabía que esta era una oportunidad para que ella entendiera las consecuencias de sus actos, y no quería interferir en ese proceso. Un día, Sofía me pidió verme fuera del trabajo. Nos encontramos en un parque cercano, y allí, con lágrimas en los ojos, me pidió disculpas sinceras.
Me confesó que había sido egoísta y superficial, y que nunca imaginó que el destino la llevaría a depender de alguien a quien trató tan mal. Sus palabras fueron honestas, y sentí que finalmente ella estaba comprendiendo el dolor que me había causado. Acepté sus disculpas, pero dejé claro que con el nuestra tiempo, relación no sería Sofía la y misma. yo logramos mantener una relación cordial. Ella seguía trabajando en la empresa de Alejandro, y aunque las cosas no eran fáciles para ella, se había ganado el respeto de sus compañeros gracias a su dedicación. Era extraño ver cómo alguien que una vez me humilló tanto, ahora intentaba demostrar humildad y gratitud. Sentía que, de alguna manera, el ciclo se había cerrado y que la vida había hecho justicia de una forma que jamás imaginé. Mientras tanto, Alejandro y yo vivíamos en paz. La relación que habíamos construido estaba basada en respeto y apoyo mutuo. Él siempre me recordaba la importancia de dejar atrás el rencor y enfocarme en nuestra felicidad. Aprendí que, a veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz y seguir adelante, sin permitir que el pasado nos defina. Mi vida era completa y estaba lista para comenzar un nuevo capítulo junto a él y formar una familia llena de amor. Para aquellos que siguen esta historia y quieren saber más sobre cómo la vida puede transformarse, no olviden suscribirse al canal. Acompáñenme en este viaje de superación, donde la venganza no es odio, sino la capacidad de renacer y vivir plenamente. Pasaron algunos años y la vida de Sofía y la mía tomaron caminos completamente opuestos. Alejandro y yo tuvimos una hermosa boda rodeados de amigos y familiares, y la llegada de nuestro primer hijo trajo aún más felicidad a nuestro hogar. En cada sonrisa y momento que compartíamos, sentía que el universo me estaba recompensando por haber soportado el dolor y por haber encontrado la fuerza para seguir adelante. La paz que ahora tenía era algo que Sofía, en su orgullo, jamás había pensado que perdería. Mientras tanto, Sofía seguía enfrentando dificultades. Había perdido casi todo, y su situación era cada vez más precaria. A veces venía a verme en busca de algún consejo y me pedía ayuda para encontrar alguna estabilidad. Aunque podía ver que estaba en un punto de arrepentimiento real, mantuve mi distancia. La ayudé en lo que pude, pero entendí que la verdadera lección era algo que ella debía aprender por sí misma. Cada uno de nosotros cosechaba las consecuencias de nuestras propias decisiones. La última vez que nos vimos, Sofía vino a buscarme con su hijo, quien apenas podía entender la situación por la que estaban pasando. Me pidió ayuda para encontrar otro trabajo, pues su empleo actual ya no era suficiente para cubrir sus gastos. Fue un momento duro, tanto para ella como para mí, pero le dejé claro que, aunque estaría dispuesta a ayudarla dentro de mis posibilidades, debía entender que ya no había vuelta atrás a nuestra antigua amistad. Sofía aceptó con resignación, y pude ver en sus ojos la comprensión final de sus errores. Finalmente, Alejandro y yo continuamos adelante, construyendo nuestra vida y dejando atrás el pasado. Aprendí que la verdadera venganza es vivir en paz, sin odio ni rencor, sabiendo que cada uno obtiene lo que merece. Mi felicidad era mi mejor triunfo, y saber que mi vida ahora era un reflejo de amor y respeto me llenaba de satisfacción. Sofía, por su parte, había aprendido una lección que quizás jamás olvidaría, pero el tiempo y sus decisiones la habían llevado a donde estaba. Si esta historia te ha llegado al corazón y crees que la superación es la mejor venganza, no olvides suscribirte al canal para más historias de transformación y fortaleza, porque al final, la vida siempre nos da lo que merecemos, y el verdadero éxito está en encontrar la paz y el amor verdadero.